Muy buenas noches, Dios les bendiga. Nos llena de alegría la oportunidad que el Señor nos concede de poder reunirnos a través de este medio y recibir los grandes propósitos que Dios tiene para nosotros revelados a través de su palabra. Permítame decirle bienvenido. Esto es Pacto de Gracia en línea, un espacio donde la misericordia de Dios también nos ha alcanzado y se ha manifestado a nosotros. Permítame hacer una oración y pedirle al Señor porque pueda tocar nuestra parte más profunda en las necesidades de nuestro corazón. Padre, gracias por esta noche y la oportunidad que nos da, Señor, de entrar hasta los hogares de cada uno de los que ahora nos sintonizan o el lugar donde quiera que se encuentren. Yo sé que tu Espíritu Santo está ahí, Señor, para traer tu fortaleza, tu consuelo, tu propósito. Quita todo estorbo de las mentes, de los pensamientos. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo en tus manos, Señor, por la sangre que Cristo derramó para perdón de pecados y para restauración, Señor, de nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Permítame decirle bienvenido entonces una vez más y darle un anuncio. Este próximo fin de semana vamos a estar transmitiendo desde la iglesia Emanuel en El Salvador, en Santa Ana precisamente, y el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir la palabra de Dios a través de su servidor este domingo a las 9:30 de la mañana. Y vamos a ser bendecidos con la administración de la alabanza a través de la iglesia Emanuel allá en El Salvador. Bien, después de este anuncio me permito contarle que el Señor me daba este tema para compartirlo y con mucha alegría y mucho deseo en mi corazón por poder traer el propósito que Él tiene a través de su palabra. Creo firmemente que la palabra de Dios es el medio por el cual nuestras vidas pueden crecer. Un mensaje se puede llenar de tantas ideas, de tantos argumentos, y probablemente hay gente a la que eso le llama la atención. Podemos ilustrar la vida de tantas formas, pero lo único que tiene el poder de transformar es la palabra de Dios. Por eso es que hemos tomado esta modalidad de llevar la palabra por todos los medios. Podemos exponerla, hoy tenemos la tecnología, los recursos que Dios nos ha permitido utilizar y creo que a través de esto se puede fijar el mensaje en nuestras mentes y en nuestro corazón de una manera un poquito más intensa. Este es el tiempo de tu bendición. Esa es la palabra precisamente que el Señor nos está regalando. ¿Cuál es este tiempo? Precisamente el mundo lo ha definido como un tiempo crítico, como un tiempo difícil. A medida que los días pasan dentro de esta cuarentena, los analistas económicos, los analistas en el campo de la salud, los analistas en el campo de la educación, todas las áreas del desarrollo humano se están viendo amenazadas, bloqueadas y con un panorama bastante desalentador. Se anuncia una recesión económica y tantos elementos para poder decir que los siguientes años pueden ser difíciles para muchos, pero para los hijos de Dios hay una palabra específica, no de parte del hombre, sino de parte precisamente de Dios, para traer una esperanza y un consuelo en el momento preciso. Dice la Escritura que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, es decir, es un momento profético el que se está viviendo. Y en ese momento profético, mire cómo coinciden las cosas con causas económicas que son críticas, causas de la salud que tienen que ver no solo con el bienestar físico, sino con la paz y la salud mental que cada uno maneja. Pero en medio de todo eso, Dios sigue diciendo, este es el tiempo de tu bendición. Y eso por razones que las vamos a describir, porque cuando las cosas no parecen bien, los planes de Dios siguen obrando a nuestro favor. Esto es un elemento que solo puede obrar por medio de la fe.
¿Qué es lo que hace la diferencia entre el Evangelio y cualquier otra creencia o cualquier otra práctica religiosa? Lo que hace la gran diferencia, como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, pero luego le agrega, para todo aquel que cree. Es decir, hay gente que puede tener la buena noticia, pero no la cree. Hay gente que precisamente tiene esta escritura en sus manos, tiene la palabra de Dios en el mejor de los casos, porque mucha gente ni siquiera ha considerado la palabra de Dios. Precisamente porque en el campo religioso la palabra de Dios no siempre es un elemento que a todos les importe. Pero la Biblia dice que esta palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Qué duro es caminar en un tiempo crítico, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, tropezando con todo, con inseguridades, con temores. Pero cuando la palabra de Dios viene a darnos una luz en el camino, sabemos que Dios no es hombre para que mienta, dice su palabra. Dios no es un hombre para mentir. De hecho, Jesús mismo dijo, yo soy la verdad y la vida. En Dios no hay mentira. Las mentiras vienen precisamente del lado de las tinieblas y la destrucción. El diablo es llamado el padre de toda mentira. Ahora, en esa verdad con la que Dios nos enseña a conocerle, vamos a saber que Él trazó planes de bien y no planes de mal. Y aun cuando las cosas ahora mismo podrían estar marcadas por esta crisis, debemos de entender que las promesas de Dios siguen en pie. En Romanos 8:28 hay una porción bíblica que seguramente la hemos escuchado. Yo quiero leerla hoy en esta versión que es la Nueva Biblia de los Hispanos. Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Muchos elementos a considerar aquí. Primero, que lo tenemos que saber, porque en una crisis tú tienes que estar seguro de lo que está pasando en tu entorno, no por lo que ves. Este no es el contexto en el que alguien diría hay que ver para creer. No, este es el contexto en el que tú puedes creer a pesar de las cosas que ves. Si este es el tiempo de bendición que Dios está marcando mientras el mundo anuncia un tiempo de crisis y de recesión, solo habría una causa, como te lo dije al principio. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, pero agrega, para todo aquel que cree. Ahora, para ese que cree, va a haber una batalla, va a haber una lucha respecto a su fe. Va a tener que vestirse para esa batalla con una armadura específica que Dios la designa con características para áreas que son atacadas regularmente en nuestra vida personal. Un escudo de fe, una espada del espíritu, un casco precisamente que protege tus pensamientos y es un casco de salvación, dice la Biblia, una coraza de justicia que cubría la parte frontal del soldado y esa coraza de justicia era una coraza de no ser perfecto, sino la justicia que te fue otorgada a través del único perfecto que es Cristo, a pesar de tus errores, a pesar de tus dificultades, a pesar de tus debilidades e incluso a pesar del pecado del cual el Señor dice que por su justicia nos ha hecho libres en todas las áreas. Ahora, lo tenemos que saber. Tenemos que saber que para los que aman a Dios, todas las cosas están obrando, dice una versión, para bien. Esta versión que tengo en pantalla dice que cooperan para bien. Todas las cosas. En términos generales, aún las cosas que parecen malas. A veces creemos que Dios está a nuestro favor porque las cosas están saliendo bien. Y ese no es un principio bíblico. El principio bíblico es que de todas las formas habidas y por haber, Dios está obrando para tu bien. Ahora, ¿esto es para todos? No, es para los que conforme a su propósito fueron llamados. Entendemos precisamente que nuestra vida no es una casualidad. Nuestra vida no es una coincidencia. No, nuestra vida es parte de un plan, de un propósito que cuando vemos a lo largo de la Biblia, hombres y mujeres que parecería que
están viviendo la peor crisis y que su vida es casi que un accidente, encontramos que no, las circunstancias que vivieron se convirtieron en la oportunidad para que Dios hiciera un milagro y Dios lo cumplió en medio de la dificultad. Entonces, con esta base, que para muchos cristianos es muy conocida, siempre decimos cuando las cosas están yendo mal, bueno, pues creo que el Señor ha dicho que todo está obrando para bien. Así que dirían en el mundo, ese no es un punto bíblico, no hay mal que por bien no venga, dice un dicho común en la cultura popular. Pero más que ese dicho y ese refrán, la palabra de Dios sí dice que todas las cosas están obrando para tu bien, aun las que parecen malas, entonces las podríamos interpretar. Ahora, hay un efecto de maldición en la vida del hombre y en ese efecto regularmente se tiene temor. Muchas veces la gente tiene la idea de que le va mal porque hay una maldición sobre sí. No descartamos que eso también sea verdad. De hecho, la Biblia dice que el que no pudo guardar la ley en su totalidad, había una serie de maldiciones que estaban reservadas y destinadas, según Deuteronomio 28, al decir que si no guardabas la ley con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, vendría una serie de maldiciones que estaban relacionadas, primero, con que todo te saldría mal. Segundo, con que sería afectada tu salud, tus finanzas, tus relaciones familiares, tu trabajo sería tocado de tal manera por la maldición que no prosperaría. Y ese es el concepto que tenemos de la bendición. Regularmente nosotros interpretamos la bendición como la capacidad de prosperar que tiene lo que hacemos. E interpretamos como maldición todo aquello que lleva a la destrucción a través de que las cosas salgan mal. Cuando algo sale mal, y no hay forma de repararlo y es continuo o constantemente algo va mal y va mal y va mal, va a terminar por destruirse. Y es que esa era una determinación en Deuteronomio 28. Si no se obedecía, dice que la maldición iba a llegar hasta destruirte. Ahora, el Señor se encargó de esto porque Dios es bueno, porque Dios pudo pagar el precio de esa maldición y demostrarnos que el hombre no pudo cumplir en su totalidad y precisamente ese fue el propósito de la ley. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, no fueron dados con el propósito de que el hombre los pudiera cumplir, sino demostrar que iba a necesitar un Salvador. Y la Biblia dice que esa condición de la ley nos llevó a Cristo para que luego entendiéramos que Él es el cumplimiento de la ley. Jesús es el fin de la ley, el único que pudo cumplirla para cambiar la maldición en bendición, de tal manera que el efecto de la maldición está marcado en toda aquella gente que no cree en el poder que tuvo la paga que Jesús hizo al morir en la cruz del Calvario y anular todas las maldiciones. Hay gente que para liberarse de una maldición busca diferentes medios. Va con un brujo, va con alguien que le haga una limpia, busca una serie de amuletos, porque a todos creo que nos interesa el que las cosas nos vayan bien. Ahora, a una persona le puede ir bien de manera temporal, vivir 100 años si quieres en esta vida y luego experimentar una condenación eterna de la cual Dios quiere librarte. Pero el propósito de Dios no es solamente darte la vida eterna en un lugar donde van a haber calles de oro, mar de cristal, y como regularmente se canta este coro a veces hasta en los funerales para consolar más allá del sol, dice ese canto. Yo tengo un hogar que se convierte en un consuelo y hasta la letra está un poquito a veces desajustada del contexto bíblico, porque parece que alguien se consuela diciendo, aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria yo tengo una mansión. Pues déjame decirte que sí es el propósito de Dios hacerte prosperar en todas las áreas en esta vida, no solo allá, más allá del sol. Porque si Dios va a usarte para bendecir a muchos, obviamente no lo va a hacer a través de tu escasez, no teniendo nada que dar. Es más glorioso, ¿sabes qué? Que Dios prospere tu vida
y te dé la oportunidad de dar más que de recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Y sabes, el milagro glorioso está en que cuando Dios hace que en medio de la crisis tú tengas hasta para dar, y tal vez ahorita no estés en ese momento, tal vez ahorita me puedas decir, ahorita necesito que alguien me dé en lugar de estar pensando que yo puedo dar. Pero tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que saber que Dios está planificando en este momento que todas las cosas cooperen contigo para tu bien. Así que te tocó perder el trabajo, Dios está usando eso para cooperar en algo glorioso que viene. Así que probablemente te enfermaste, ok, eso va a servir para un propósito de bendición. No es una maldición para los que aman a Dios. Pero cambiar esa expectativa es muy importante porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Y si en medio de lo que parece que te va a destruir, tú eres capaz de resurgir con una palabra de Dios que crees, que la sostienes, que se ha convertido en una manera de honrar a Dios por lo que dijo y prometió, ten por seguro que esa promesa va a llegar y va a llegar cumplida, porque Dios no es hombre para mentirte. Sin embargo, los milagros vienen cuando las crisis llegan también. ¿Para qué se requiere un milagro cuando todo está bien? Ahora, hay crisis, hay dificultad ahora. Ok, este es el momento de tu bendición, se llama el tema de esta noche. Porque hay una crisis y dificultad. Es el tiempo de un milagro. Es el tiempo de la operación sobrenatural de parte de Dios a pesar de las circunstancias que podrías estar viviendo. Gálatas capítulo 3 y versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. A esto era lo que me refería con decir que no poder cumplir los 10 mandamientos trajo como consecuencia maldición. Y no solamente eran los 10, había un total de 613 mandamientos que se resumieron en 10 y de 10 se resumen en uno, que era amar a Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente, con todo tu corazón. Y hasta el momento nadie lo pudo amar de esa manera. Si alguien ha creído que puede amar a Dios con todo su corazón, solo tendría un título y sería perfecto. Sería una persona perfecta y nadie lo pudo lograr, excepto el Señor Jesucristo, que no vino a ignorar la ley, sino vino a cumplirla. Ahora, el efecto de haberla cumplido fue cargar con la maldición que el no cumplirla generaba y ninguno de nosotros pudo hacerlo. Solamente Jesús, que no conociendo pecado, se hizo pecado por nosotros. Él no pecó, se hizo pecado, eso es diferente. Ahora, ¿por qué? Para que nosotros fuéramos hechos, dice la Biblia, la justicia de Dios en Él. Es decir, nos otorgaron la condición de justos a pesar de la maldición que había en nosotros, porque Él quitó esa maldición. Quiero que veas esto en pantalla porque es muy importante. Nos ha redimido, nos redimió de la maldición. Ahora, esa palabra redimir equivale a recuperar, a comprar de vuelta, a traer a propiedad lo que había sido quitado. Ahora, habiéndose hecho maldición, dice, por nosotros. Es decir, Él se hizo maldición. Algunas versiones bíblicas en este versículo dicen, se hizo maldito. Y es una expresión que hasta nos golpea en nuestros oídos saber que alguien es maldito. Y mucho más cuando decimos que Cristo, el Hijo de Dios, el que sin pecado se hizo maldito con un propósito, con el propósito de que nosotros heredáramos bendición. Porque está escrito, dice, maldito todo el que cuelga de un madero. Eso estaba escrito en la ley. Había sido un principio de maldición. Jesús no fue el primero en morir en la cruz. Era una costumbre y una forma de llevar a un delincuente a su mayor sufrimiento, haciéndolo morir crucificado. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y todos los que habían muerto crucificados? Que todos los que murieron, murieron con culpa y aún así, tal vez no siendo igual la culpa en todos, ninguno fue perfecto, ni tuvo una sangre limpia que pudiera purificar a los otros que habrían de creer en él. Esa es la gran diferencia, porque habiendo él crucificado la maldición, habiendo clavado la maldición, trajo un tiempo para creer en nuestro corazón.
Ahora, sin importar quién se levante en tu contra, yo tengo que decirte que Dios determinó tu bendición, determinó tu crecimiento. Dios marcó tu tiempo para florecer y fructificar y multiplicarte. Esa fue la promesa que el Señor le dio al hombre desde el principio, antes de que Adán cayera. Dios le entrega un mandato, una orden de multiplicarse, de crecer, de fructificar. Pero luego aparece el pecado y junto con el pecado viene la maldición. Entra la enfermedad, entra la pobreza, entra la dificultad y se detiene la promesa que había sido dada. Ahora, esto se dio a lo largo de toda la escritura con muchos hombres y muchas mujeres que vivieron las consecuencias de la maldición, pero te lo voy a repetir porque sin importar que la maldición haya alcanzado tus generaciones, a tus papás, a tus abuelos, a la gente que ha estado antes que tú, o la gente que ahora está contigo y está llevando las consecuencias tal vez de una pérdida. La pérdida pudo venir por el desempleo, pudo venir por la pausa que estamos viviendo en medio de esta cuarentena, por las restricciones de esta pandemia. Probablemente tú estés interpretando que eso se ha levantado en tu contra, pero déjame decirte, Dios ha determinado hacerte el bien y no hay quien pueda detener eso, ni siquiera esta pandemia, ni siquiera la crisis, ni siquiera la dificultad. Dios está hablando de planes de bien y no de mal. En Isaías capítulo 54, versículo 16, dice: yo he creado al herrero que aviva las brasas de fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. Entonces, vale la pena enfocarnos porque te voy a leer el versículo 17, pero es importante considerar el contexto en el que esto se está diciendo. Es decir, hay gente que se levantó para crear armas. El herrero, por ejemplo, puede crear armas punzocortantes, puede crear espadas, cuchillos y toda herramienta que puede ser un arma que se puede utilizar en contra de alguien. Sin embargo, dice que Dios lo creó a él. El herrero puede crear las armas, pero Dios lo creó a él. Punto importante. Luego dice que él también ha creado al destructor para que haga estragos. Dime, ¿qué cosas vinieron ahorita a hacer estragos dentro de la humanidad? Sin embargo, dice que Dios los ha creado. Ahora, esto puede confundir a mucha gente. Hay gente que podría decir, pero si Dios es bueno, entonces ¿por qué creó algo así? Déjame poner esto como un punto previo al versículo 17. Dios es el creador y su corazón no es malo, por eso es que va a revelar que aunque Él hizo al herrero que forma las armas y que las hace forjarse dentro de las brasas del fuego y le dio el entendimiento para hacerlo, y aún el destructor, que es una entidad que muchas veces puede ser hasta espiritual. Dios lo creó, pero ahora mira el 17. No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor y la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Afirma el Señor. Esa palabra, afirma el Señor, equivale, así dice Dios, equivale al oráculo de Dios. El oráculo de Dios era la palabra que Dios tenía en un momento específico. Ahora, aunque Dios haya creado al herrero y haya creado al destructor, ellos no van a poder crear un arma que prospere contra ti. Es decir, la pueden crear para atacarte, pero no va a prosperar. Esa es una promesa absoluta. El enemigo se pudo haber levantado en tu contra y tratar de destruirte en esta etapa. Si fue por enfermedad, por crisis, por problemas, hogares en destrucción, hogares a punto de divorciarse o ya en un divorcio, todas las circunstancias que parece que han acabado con tus sueños, déjame decirte, si tú confías en el Señor, te atreves a creerle y a servirle, la promesa dice que hay una herencia para los que le sirven. Y la herencia es determinada por Dios mismo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que esa herencia te hace calificado, a pesar de tu injusticia, Él te va a vestir de justicia, porque es lo que acá dice.
la justicia que procede de mí, la justicia que viene de Dios, no tu justicia, porque las obras tuyas podrían ser el ser perfecto, el que nadie tenga nada que señalarte, el que alguien te diga que tú no lo mereces y por eso no eres justo. Ok, esa es tu justicia, esa es mi justicia. Pero aquí está hablando de la justicia que Dios te está otorgando. Y dice la Biblia en Romanos 1:17 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué razón? Porque cuando la justicia fue revelada, puede surgir un justo que vive por la fe. Y ese es el momento en el que estamos ahorita. Estos días el Señor nos ha envuelto en esta palabra y hemos llevado palabra tras palabra respecto a la justicia de Dios. ¿Sabes por qué razón? Porque por el oír viene la fe. Dios está determinando bendecirte. Dios está determinando darte todas las bendiciones que están reservadas sobre la cabeza del justo. Pero no hay justo ni aun uno. Todos pecaron, dice la Biblia. Entonces fue necesario que Dios nos otorgara la justicia del único que no pecó, y ese es Cristo. Ahora, esa justicia opera cuando tú la crees, cuando tú la ejerces por medio de la fe y te paras a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, y eres capaz de decirle, Señor, voy a creer en la justicia de Cristo en este momento, no por mis méritos, no por mis capacidades, voy a creer en la promesa que me diste. Ahora, ten presente que esa justicia es una coraza sobre ti, porque la Biblia dice que hay una coraza de justicia dentro de la armadura, de Efesios 6, en la que el apóstol Pablo describe el estar preparado para el día malo, el que te puedas preparar para el tiempo de crisis, para el tiempo de dificultad. Dios demanda que para entrar al día malo y permanecer firme, habiendo acabado todas las cosas, tú vas a permanecer firme si tomaste estas herramientas. Y esa coraza de justicia era como la armadura que un soldado se ponía en esa época donde habían ataques con lanzas, con espadas, y eran las herramientas a las que había que aprender, de las que había que aprender a defenderse. Ahora, esa coraza de justicia te protege. Entonces, las armas que tramaron en tu contra no van a prosperar. Te van a atacar, pero no van a prosperar. Van a lanzar maldiciones, pero no van a prosperar. Van a tratar de destruirte, pero no van a prosperar. Por el contrario, Dios va a determinar que a ti te vaya bien porque ese es su propósito. Ahora, a esto le voy a enriquecer, creo yo, el contexto con esta versión. Es la Biblia el mensaje. La Biblia el mensaje. Me encantó esta versión. Dice, pues yo he creado al herrero que atiza las brasas al rojo para forjar las armas apropiadas, pero he creado también al que las usa para destruir. Pero ahora mira el 17. No tendrá pues éxito ninguna arma esgrimida contra ti. ¡Qué glorioso! No va a haber éxito en todo esto que vino para destrucción. Al mundo no le queda esperanza, a no ser que vuelva su mirada al creador de todas las cosas, que es Dios en la persona de Jesucristo. Ahora, ten presente, no tendrá pues éxito ningún arma. Así que esgrimida equivale a lo que pasa con una espada. Esgrimir la espada, no sé si has visto el deporte de la esgrima, y es gente que se entrena para atender los ataques que le puede dar el adversario, los momentos en los que aprende a atacar y a defenderse. Ahora, Dios está diciendo que ninguna arma que te la estén blandiendo, moviendo y asustándote contra ti no va a tener éxito, y podrás vencer en juicio a cualquiera que te pleitee, dice, contra ti. La otra versión dice, tú condenarás en juicio toda lengua que contra ti se levante. Ahora, hay gente que se levantó con el propósito de hacer daño. No sé si ese momento sea únicamente el que estás viviendo por esta situación de crisis a nivel mundial o por todas las pérdidas que esto ha dejado, pero tú no puedes permanecer con la idea que esto es para ti igual que como lo es para el mundo. No, eso sería semejante a lo que pasó la noche en la que el pueblo de Israel va a salir de Egipto y los
niños son destruidos, precisamente son atacados, dice la Biblia, por el destructor. Y el destructor era una entidad que pasó matando, quitando vida, destruyendo precisamente las familias que no tenían sangre de cordero, pero a su pueblo Dios lo reservó. Hubo una plaga de tinieblas profundas sobre la tierra de Egipto y sobre la casa del pueblo de Dios, sobre la casa de los israelitas, había luz. Dice la Biblia que en Egipto, en palacio de Faraón, ni siquiera podía verse su propia mano ni tocarse a alguien, porque no lograban distinguir en la oscuridad. Pero en la casa de los hijos de Dios había luz. Entonces, esta crisis no puede ser igual para ti como lo está haciendo para el mundo. Tengo que decirte esto porque va a haber un propósito extraordinario si te atreves a creerle a Dios. Ten presente, tú vas a condenar en juicio toda lengua que se levante contra ti. Esto es extraordinario si lo traes al momento en el que ha habido gente que ha lanzado maldiciones en tu contra. Si vienes al momento en el que ha habido gente que ha tratado de atacarte en tu reputación o ha tratado de señalarte y se han convertido a veces como en puntas de clavo para quitarte tu paz y lastimarte, ¿sabes? La Escritura dice que tú vas a condenar en juicio toda lengua que se levante contra ti. Atrévete a creerle a Dios, no para lanzar maldición, te lo voy a decir, no precisamente para traer una palabra de venganza sobre los que han tratado de ver tu destrucción. No, es tu tiempo de bendición. Las cosas están obrando para tu bien. Tú no vas a actuar como ellos han actuado, porque ellos no conocen al Dios al que tú has conocido. Sin embargo, lo van a conocer cuando vean la obra de Dios a través de lo que Dios está programando en ti. Dice en esta versión, cualquiera que pleitee contra ti, cualquiera que se levante contra ti, lo podrás vencer, lo podrás vencer. Ahora, ya con ese contexto de palabra y de promesas que Dios está trayendo, yo tengo que decirte, la causa de tu bendición es la muerte y la resurrección de Cristo. La causa de tu bendición no es tu capacidad para ser mejor que los demás. La causa de tu bendición no es precisamente el que tú seas perfecto y va a haber gente que te va a señalar tus errores y te va a decir, no vas a salir adelante, no puedes hablar de Dios porque cometes errores, porque estás así, porque estás allá. Pero sabes, la causa por la que Dios te ha bendecido es el sacrificio de Cristo. Ahora, tengo que decirte esto precisamente porque Dios va a traer una palabra de poder, va a traer una palabra de restauración en donde yo tengo que recordarte que la causa de tu bendición es el hecho que Jesús se haya hecho maldito, como dice Gálatas 3:13, Él se hizo maldición para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de la bendición. El apóstol Pedro dice que fuimos llamados con el propósito de heredar bendición. Ahora, Colosenses 2:14 dice que había un acta de decretos en nuestra contra. Te lo tengo que plantear así. Había un documento que marcaba seguramente, era como un edicto de un juez. Era como la determinación legal en donde se marcaba nuestra culpa y nuestra condena. Y la condena era muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, esto es glorioso, es precioso, si lo quieres creer y saber que el Señor está diciendo que canceló el documento que había en tu contra. Ahora déjame decirte, ese documento tenía cláusulas determinadas para quitarte tu paz, para afectar tus finanzas, para afectar tu salud. Ese documento le daba el derecho legal al enemigo para atacarte, pero ahora, a través del sacrificio de Cristo, tú vas a saber, habiendo cancelado el documento de deuda, dice, que consistía en decretos. Qué impactante. Una deuda que el mundo no la puede pagar. Por eso es que el evangelio no es una religión más. El evangelio es la plenitud de vida en donde tú puedes entrar en medio de la crisis y decir, Señor, los decretos que habían en mi contra y que están en contra del mundo no operan de igual manera conmigo.
porque por mí hubo un abogado, hubo un intercesor, hubo un mediador entre Dios y los hombres, uno solo, dice la Biblia, el cual es Jesucristo. Un solo mediador hay entre Dios y los hombres, el cual es Cristo. Ahora, ¿qué hizo él? Canceló el documento. El documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, nos era contrario. Ese documento no tenía cosas a tu favor. Ese documento tenía sencillamente todas las maldiciones determinadas para poder afectarte. Y sin embargo, él lo quitó. Lo quitó de en medio, dice la Biblia. Es decir, entre la bendición y tú había algo en medio que no te permitía accesarlo. Entre la bendición y tu familia había un documento en tu contra. Pobreza, enfermedad, pleito, decepción, depresión, angustia, soledad y todas las cosas que implica la destrucción. Pero ahora te lo tengo que decir de la mejor manera posible para recordarte que el mensaje de esta noche es: este es tu momento de bendición, este es tu tiempo de bendición. Vas a cambiar la expectativa. Tú no estás sobreviviendo. Dios no quiere que sobrevivas en medio de esta crisis. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un Dios de sobrevivencia. Dios es un Dios de plenitud, que aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar, dice la Biblia. Aunque pases por el fuego, esa llama no va a arder en ti. En el que no ha creído en Dios y está confiando en sus propias expectativas, o el que ha tenido un Dios desde el punto de vista religioso, seguramente en él el calor de las llamas va a empezar a provocar la desesperación. Te quiero mostrar que Jesús clavó en la cruz el acta de decretos. No sé, cuando tú miras una cruz, ¿qué es lo que tú traes a tu mente? Una cruz, hay gente que ha hecho de la cruz un símbolo precisamente para reflejar su fe. Pero si no has considerado que por esa cruz fue quitada la maldición que había en tu contra, te quedaste con un adorno. Sin embargo, el Señor mismo te está diciendo ahora que Él quitó el acta de decretos que habían en tu contra. Si lo puedes imaginar, va a ser glorioso, va a ser precioso, porque entonces, ante lo que estás viendo ahora, la crisis, la dificultad, la falta de recursos, la pérdida de empleo, la situación económica que se está anunciando en los noticieros por los analistas, tú vas a decir: ok, en mi contra no hay un acta de ese tipo. Yo le voy a creer a Dios por su provisión, porque Jesús pagó en su totalidad la deuda que yo tenía pendiente. Te quiero mostrar esta versión. Esta versión es la Nueva Traducción Viviente. Y dice que él anuló el acta con cargos. ¿Qué te parece? El acta con los cargos que había en contra de nosotros. Y la eliminó. La eliminó. Literalmente, si quieres pensar, que la hizo pedazos literalmente, y dijo: había determinación de divorcio, había determinación de cáncer, había determinación de leucemia, había determinación de COVID-19, había determinación de deudas, había determinación de cualquier otro tipo de desgracia que pareciera destruirte. Y él dijo: no, yo la anulo, y la clavó. Ahora, yo te quiero decir, ¿qué fue lo que se clavó en la cruz? En su cuerpo se clavaron todas las maldiciones. Por eso es que Isaías 53 dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Por eso es que el apóstol Pedro retoma esa palabra y también vuelve a repetirlo, sabiendo, dice, que fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Y el mismo apóstol Pedro vuelve a tomar la palabra de Isaías 53 a decir que por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa palabra está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, déjame decirte esto con un propósito especial. Si Él anuló el acta de decretos, ¿acaso no es este el tiempo de bendición que Dios está anunciando para tu vida? ¿Acaso no es este el momento que Dios está determinando para bendecirte? Déjame decirte esto. Si te atreves a creerle a Dios hoy por sus promesas, para Dios no es imposible abrir las ventanas de los cielos y hacer que tu bendición sobreabunde a pesar de la circunstancia y el momento que estamos viviendo. Hay varios ejemplos en la Escritura de gente que fue procesada.
Pero mientras meditaba en este tema, el Señor ponía el caso de José. José fue un hombre procesado. Estoy hablando, José, uno de los 12 hijos precisamente de Jacob. José sufrió el ataque de sus hermanos y de gente que quiso destruirlo, pero ¿sabes qué hizo Dios? Cambió la destrucción que programaron en su contra como una manera de procesar su fe y de hacerlo crecer. Dice la Escritura en Génesis 37, 18, que cuando los hermanos de José lo vieron de lejos, antes que se les acercaran, tramaron contra él para matarlo. Qué tremendo. No sería casualidad que antes de que el 2020 llegara, el diablo hubiera tramado destruirte en este año a través de la pandemia, de la crisis y todo lo que se ha anunciado. Ellos tramaron, dice exactamente, antes que él se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Le tenían envidia. José no había sido precisamente un hermano para admirarlo, sino para envidiarlo. Y que ese sea el caso de mucha gente. Te ha tocado lidiar con personas que se han levantado en tu contra, personas a las que no le caes bien y te están llevando mal en el trabajo, gente en el colegio, gente en la escuela que te ha hecho la vida cuadritos y a la manera de lo que ellos hayan tramado, tal vez no precisamente para matarte, aunque hay gente que sí, pueda que le hayan tramado hasta su muerte y ni cuenta se ha dado cuántas veces Dios le ha librado. Pero déjame leer a continuación el siguiente versículo. Voy a ir hasta el 23 de Génesis 37. Cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. La palabra que Dios ponía acá es, ha habido gente en despojo, gente a la que le despojaron mucho de lo que hasta este momento habría tenido o de lo que pudo haber recibido en el futuro. No temas ni te lamentes por las cosas que creíste que perdiste. Simplemente Dios está preparando tus tiempos mejores. Y lo que ahora pareciera que fue una pérdida, ese despojo en el que pudiste caer en las manos de Dios no es considerado un despojo, porque todo está obrando para tu bien. Ellos, cuando llegaron, lo despojaron, le quitaron su túnica. Mira, José amaba su túnica de colores. José tenía un deleite en lo que había recibido hasta ese momento, pero lo despojaron. Dice que la llevaba puesta y en el versículo 24 lo tomaron, lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío y no había agua en él. Es decir, hubo no solo traición, no solo despojo, hubo soledad, hubo abandono familiar. Lo separaron prácticamente del amor de su papá. Y la consecuencia de esto es que lo dan por muerto. Hubo mentira, engañaron al papá diciéndole que José había muerto. Nunca le contaron lo mal que ellos lo habían tratado y cómo lo envidiaban. Pero sabes, aunque hayan circunstancias que te han tomado ahora y te han echado en un pozo, dice el Señor, este es el tiempo en el que solo te vas a enfocar en que Dios está contigo. En que Dios está contigo a pesar de las circunstancias. Y sé que puede haber gente que diría, pero si estaba conmigo, entonces ¿por qué me pasó esto? Si estaba conmigo, ¿por qué tuvo que venir esta situación a mi vida? ¿Y por qué tuvo que llegar el 2020 con todas estas circunstancias difíciles? La vida era de otra manera. ¿Qué hizo que cambiaran las condiciones de vida? Déjame decirte, si esto te tomó y te echó en un pozo, tu proceso no ha terminado. Los mejores días están por delante, dice el Señor. Tus mejores tiempos están por llegar. Y sabes, aunque las cosas se compliquen, Dios sigue firme en su propósito de bendición sobre ti. Te lo tengo que declarar de esta manera. Aunque las cosas ahora se hayan complicado, Dios sigue firme. Dios no ha cambiado su propósito de bendecirte. Por una causa, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Si Él determinó bendecirte, Él te va a bendecir. Si recibiste una promesa de que te ibas a multiplicar, de que ibas a fructificar, de que ibas a crecer, escúchame, esto no ha detenido el proceso de Dios. Simplemente es un momento
en el que tu fe se va a robustecer en el Señor y aunque las cosas se compliquen ahora mismo, sigue firme. Sigue firme como Dios está firme en la determinación de bendecirte. Estaba revisando lo que pasó después en Génesis 39 y dice que cuando José fue llevado a Egipto, delante de Potifar, un oficial egipcio de Faraón, era Potifar, era capitán de la guardia y él lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo compró como un esclavo. Mira qué tremenda la condición y el cambio en las estaciones de la vida de José. Un hijo amado por su papá, galardonado con una túnica, repentinamente pierde todo, cae en un pozo, es vendido como un animal literalmente y como un esclavo. Eran llevados al mismo mercado. Sin embargo, dice la Biblia que este oficial egipcio de Faraón lo compró. Lo compró. Ahora, el versículo siguiente, que es Génesis 39:1, dice que el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Te recuerdo el tema. Este es tu tiempo de bendición. Este es el tiempo del milagro. El Señor estaba con José, como el Señor está contigo. Sin embargo, las circunstancias te hacen pensar que Dios te dejó. Las situaciones te hacen creer que Dios te abandonó. Eso no es verdad. Tú tienes que saber, aunque te haya tocado pasar por el pozo de la desesperación, aunque se hayan levantado vientos y gente en tu contra, y hubo personas en las que tú confiaste, dice el Señor, y te jugaron una traición, y ahora hasta se han levantado en tu contra, gente que ha hablado en tu contra, gente a la que tú apoyaste, gente a la que tú ayudaste y probablemente nunca imaginaste que iban a jugar de la manera que jugaron contigo. Pero ¿sabes qué? El Señor sigue estando contigo, como lo estuvo con José. Y José llegó a ser un hombre próspero, llegó a ser, acuérdate, el momento donde estás ahorita quizás no sea el momento de tu prosperidad, pero tú estás en la ruta. Y la ruta es que estás confiando en el propósito de Dios. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito. Qué glorioso, porque Dios sí tiene un propósito contigo. El Señor estaba con José. Quiero marcarte esto. Voy a regresar al versículo 2 solo para decirte esto. Pero el Señor estaba con José. Vendido como esclavo, pero el Señor estaba con José. Luego encontré en el versículo 3, vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Esta es una promesa. En la Escritura dice que Dios hará prosperar la obra de nuestras manos. Si te atreves a creer en eso, déjame decirte, las cosas van a empezar a cambiar, no porque las veas, sino porque es una determinación de Dios y las vas a terminar viendo. Solo te recuerdo, son más dichosos, más bienaventurados los que sin ver creyeron. En esta etapa vas a empezar nuevos proyectos, vas a empezar nuevas determinaciones de trabajo y tienes que saber que Dios hizo su promesa de estar contigo, porque Jesús dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Eso está relatado en el Antiguo Testamento en diferentes pasajes, pero me encanta leerlo en el libro de Hebreos porque está en el Nuevo Pacto, en donde Dios va a determinar dos cosas: que no se va a acordar de tus pecados ni de tus iniquidades y que nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Eso es glorioso para poder entrar a la siguiente etapa en la que va a haber gente que se va a dar cuenta que Dios está contigo y que hace prosperar todo lo que está en tus manos. Aún tus propios adversarios, aún tus enemigos se van a tener que aguantar de ver que aunque quisieron destruirte, aunque tramaron mal en tu contra, aunque levantaron probablemente calumnias en tu contra, aunque hicieron lo posible para que te despidieran de un empleo o para que alguien te quitara oportunidades, es impresionante, pero hay gente que se mueve con ese nivel de maldad, pero lo que ellos no saben es que Dios está contigo y lo que tramaron para destruirte solo es una razón para que Dios te devuelva a ti el doble. La Biblia dice que Dios
habrá de recompensar a aquellos que han sufrido y que han llorado injustamente. Eso es glorioso para saber lo que viene sobre tu vida. En Génesis 39:4, así José halló gracia. Subraya esto, por favor. Halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. ¿Qué hizo que José encontrara agrado específicamente en su amo? El favor que Dios puso sobre él, como el favor que Dios está poniendo ahora sobre tu cabeza. Si ahora se han cerrado oportunidades y estás en Cristo, déjame decirte que te acercaste a un trono de gracia, a un trono de favor, en donde Dios va a poner no solo el agrado en ti para que se te abran puertas, sino que Dios va a hacer prosperar aquello que emprendas cuando esas puertas se abran. Eso es espectacular para saber que va a haber cosas nuevas que van a ser puestas en tus manos. Mire qué tremendo. Lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Ahora, ten presente. Sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Es decir, a donde José llegaba, la bendición iba con él. Ten presente que el Señor va a llevar bendición a los lugares a donde tú llegues. Ten presente que va a haber gente que ahora mismo está pensando en nuevos proyectos y van a llegar a tus manos. Tú no dependes de qué tan bien esté el mercado económico. Tú no dependes de la bolsa de valores. Tú no dependes del gobierno. Tú no dependes de las circunstancias terrenales. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego él se responde a sí mismo y dice, mi socorro viene del Señor, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero, dice, es extraordinario. No se dormirá el que te guarda. ¿De quién viene tu socorro? ¿Estás confiando en que las cosas van a mejorar porque simplemente va a haber gente que te va a echar la mano, o estás desconsolado porque perdiste contactos o perdiste oportunidades? No, este no es el momento para quejarte. Sabes, dice la Biblia que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Qué tal si te fortaleces ahora dándole gloria a Dios por varias razones como las que ya te mencioné, pero específicamente porque ahora que tú entiendes esto, sabes que la bendición está contigo y a donde tú vas, el Señor bendice el lugar en el que tú entres. Si te mueves en fe, vas a caminar como un bendecido. Si te mueves bajo las circunstancias, vas a caminar como las circunstancias están. ¿Cómo habla un bendecido? ¿Cómo se comporta un bendecido? ¿Cómo agradece un bendecido? ¿Cómo mira la vida un bendecido? Ahora, ¿vas a esperar ver la bendición para actuar así o te vas a fortalecer en fe para ver cómo Dios acelera los tiempos, cómo las cosas cambian? Porque te voy a decir que para Dios no es imposible hacerlo. Y aunque Dios ahora te respondiera y te diera específicamente la respuesta que quieres, si tu corazón no es procesado, te vas a volver arrogante. Estás esperando que Dios te responda, pero de igual manera no has aprendido a someterte, a buscarle, a reconocer que de Él provienen todas las cosas. No vas a llegar ahí. Así que todo lo que poseía dejó en manos de José y con él ahí no se preocupaba de nada, excepto el pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Por eso te digo, ¿andaba José desanimado por la crisis? Por supuesto, aquí ya está en un proceso de prosperidad. Pero yo creo que José no cambió su figura, no cambió su postura. José mantuvo siempre su expectativa respecto al llamado que Dios estaba haciendo. Y esa es una expresión de fe. Esto no es simplemente una expresión de parecer físico. No, es la imagen espiritual que Dios quiere que tú mantengas. Cuando has confiado en su favor y en su misericordia,
tú caminas como uno que tiene una corona de favor sobre su cabeza. Y no des lugar a que tu corona tambalee y se te caiga y actúes como alguien deprimido. No, el Señor está viniendo esta noche a decirte, hay una corona de favor sobre ti. Y te lo voy a resumir así, porque toda dificultad solo anuncia un milagro y la gracia que Dios ha puesto sobre ti. Así que en lugar de lamentarte porque las cosas cambiaron, no digas lástima que el 2020 llegó, lástima que esta pandemia llegó, qué triste que las... No, momento. Tú vas a decir, a pesar de las circunstancias, yo sigo creyendo que Dios está sentado en su trono. Yo sigo creyendo que Dios programó planes de bien y no de mal. Yo sigo determinado en bendecir el nombre del Señor porque Él no es malo, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, esa unción va a reponer tus fuerzas, va a restaurar tu salud, va a reparar tus finanzas, te va a traer expectativas nuevas y vas a soltar todo lo rancio, todo lo desgastado, todos los pensamientos que te han cargado. Un momento, hoy viene Dios a renovar muchas cosas y sé que este mensaje en particular no es casualidad. Dios te está diciendo ahora, déjame decirte, en José hay muchos ejemplos. Pero te va a decir esto en particular. Entonces, el amo de José lo tomó, lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y ahí permaneció en la cárcel. José había salido ya a una etapa diferente. Ahora resulta que lo acusan injustamente. La esposa de Potifar lo va a acusar asumiendo que él quiso abusar de ella y entra en otro proceso de pérdida, en otro proceso, aparentemente de desastre. Pero sabes, entra a la cárcel injustamente, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Mira la importancia de considerar que Dios ha puesto gracia en tu vida. Sabes, si hay situaciones que no las entiendes, que te parece hasta injusto lo que ha sucedido, Dios quiere poner gracia en tu corazón. Dios quiere que recuerdes otra vez, esta es como la tercera o cuarta vez que leemos que el Señor estaba con José. No pienses que Dios está contigo porque todo parece bien. Piensa que Dios está contigo, créelo, porque Él no mintió al decir que nunca te iba a dejar. Eso cambia las expectativas y Dios te va a conceder gracia ante los ojos de lo que venga aquí en adelante. Dios va a abrir expectativas de trabajos, Dios va a abrir expectativas de salud, Dios va a abrir planes. No temas por lo que va a pasar con tus hijos. Si la Biblia dice, yo no he visto justo desamparado, dice el salmista. He visto de todo. He visto de todo, diría el salmista. Yo envejecí, dice David. Joven fui y he envejecido y he visto de todo. He visto, como decimos en Guatemala, hasta muertos acarrear basura. He visto injusticias, he visto gobiernos, he visto, sí, pero una cosa no he visto, dice, al justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Así que si te atreves a creerle a Dios, no eres justo por tus fuerzas. Mi justicia, dice, la justicia que proviene de mí, te lo leí en Isaías 54:17. Esa justicia va a hacer que tengas gracia, porque es la justicia de Cristo. Y ante Cristo hay un favor específico de parte del Padre. El jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos. Imagínate, lo meten preso para castigarlo y resulta que Dios lo empieza a favorecer. ¿Ves cómo al lugar a donde José llegaba, la bendición llegaba? La bendición va contigo. Sobre ti hay una porción de bendición. Entraste a una habitación y la bendición va contigo. Saliste de la habitación y la bendición va contigo. Vas por la calle y hay ángeles que te resguardan. Estás durmiendo, el Señor vela tu sueño. Dice la Biblia, has conocido mi levantarme y mi acostarme. Tú eres una bendición ambulante porque el Señor puso la gracia de Cristo en tu vida. Ahora, todos los presos que estaban en la cárcel le obedecieron a José. El jefe de la cárcel confió todo en sus manos y todo lo que ahí se hacía
era responsabilidad de José. Ahora, pasaron los años, definitivamente. Pasaron los años y el Señor hizo prosperar todas las cosas. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Glorioso. Que esta noche el Señor te dé el entendimiento, te aumente tus fuerzas, te abra los ojos para saber que ahora que estamos en Cristo hay una bendición. El acta de decretos que había en nuestra contra fue quitada, anulada, cancelada para poder entrar en esta dimensión. Todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Así que no temas si tú tienes esta bendición. Los siguientes años van a ser años extraordinarios. Los siguientes días son días extraordinarios. Pero ahora es el tiempo de tu bendición. Pero ahora cambia la expectativa. No va a ser hasta que lo veas. Te vas a mantener en esta postura. Y quienes trataron de destruirte verán tu semilla y van a comer de tu fruto. Quienes trataron, déjame decirte esto, quienes trataron de destruirte se van a tener que aguantar el ver cómo Dios te prospera, el ver cómo Dios te hace fructificar. Y lo peor de todo, para ellos, es que cuando Dios determinó bendecirte, no hay quien vaya a poder retener esa bendición. Ahora, la determinación del Padre fue bendecirnos. Y ya nos bendijo, dice la Biblia. De hecho, esta porción bíblica nos va a traer una revelación profunda. José se reencuentra con sus hermanos muchos años después. Y cuando ellos reconocen que es el que vendieron, que José está ahí después de que intentaron matarlo, y cómo Dios lo ha favorecido, le van a decir esto en Génesis 50:17. Así dirán a José: te ruego que me perdones, que perdones la maldad de tus hermanos, le manda a decir su papá, y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? Tú puedes perdonar así como Cristo te perdonó a ti. Esto no es bajo el contexto de la ley. Tú tendrías que perdonar para ser perdonado. Pero bajo el contexto de la gracia, el apóstol Pablo le dice a los colosenses: perdonen así como Cristo los perdonó a ustedes. Es decir, la consecuencia de haber encontrado el favor de Dios es que toda esa gente que procuró tu mal, por eso te lo dije al principio, no puedes desear mal contra los que te han hecho a ti daño. El papá de José, que es Jacob, ya está anciano. Sus hijos regresan y le cuentan que ahora José es el gobernante y le manda este mensaje: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. José lloró y tomé el contexto porque quería llegar a este versículo para terminar. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y dice el versículo número 20: ustedes pensaron en hacerme el mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Lo que me impacta es que pensaron en hacerle el mal, pero Dios lo cambió en bien. No te preocupes por la gente que ha tratado y pensado y ha tramado mal en tu contra. Dios está pensando en bien y lo que se va a hacer es la voluntad de Dios, no lo que ellos hayan tramado. Ellos pensaron en hacerte mal. Ha habido gente que te ha atacado con hechicería, con brujería, tirándote limones en cruz, lanzándote maldiciones, diciendo que te vas a destruir. No temas, Dios determinó hacerte el bien, aunque ellos hayan pensado en el mal. Si pusiste tu confianza en el Señor, no hay brujo, no hay hechicero, no hay diablo, no hay nadie que sea superior a la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario.
y por la cual nos ha hecho aceptos en Él. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Por eso te dije, viene el tiempo en el que los que procuraron tu mal te van a ver germinar, brotar, crecer, fructificar, multiplicarte, van a ver tu floración, van a ver tu fruto y hasta se van a alimentar de aquello que un día ellos maldijeron. Eso es glorioso. Eso es el evangelio, porque Dios ama tu bendición. Dios está preparando bendecirte. Y aquí voy a terminar declarándote que Dios no tiene maldición en tu contra. Dios quiere que entiendas que Él es un Padre bueno y lo creas, y que este es el tiempo de bendición. Por eso es que la Biblia dice, te voy a plantear esta porción. La bendición está en Cristo. La bendición está en Cristo. Tenía una cita que la voy a tratar en otro tema porque tengo que terminar por cuestión del tiempo. Pero la bendición está en Cristo. Mira lo que dice Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Es decir, toda la plenitud de Dios, la palabra deidad significa Dios, reside corporalmente en Cristo. Es decir, Él es Dios. Hay gente que no puede cambiar este versículo y dice que Jesús no es Dios. Aquí dice que Él es Dios. Toda la plenitud está en Él. Y ustedes han sido hechos completos. Han alcanzado la plenitud, dice esta versión, en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Así que si estás en Cristo, ese es el tiempo de tu bendición, para que ahora mismo, este es el tiempo de tu bendición, para que ahora mismo tú sepas que no hay autoridad ni poder que te pueda quitar la determinación de Dios al haber dicho que te haría prosperar, que ya te bendijo con toda bendición espiritual. Esta crisis y estas circunstancias no van a cambiar los propósitos de Dios. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda, mira bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es el tiempo de tu bendición, porque este es el tiempo de la plenitud de Cristo. Él murió, resucitó, se levantó victorioso de entre los muertos, le quitó el gobierno a la muerte, al diablo, a la enfermedad, a la pobreza, a la desgracia, a todo. Este es el tiempo de tu bendición. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, es una noche especial para que lo puedas hacer. Esto no es cambio de religión. Esto no es cuestión religiosa. Esta es la experiencia de vida que puede cambiar tu depresión, tu angustia, tu tristeza, y entrar en la dimensión de la bendición que Él ya te dio. Aquí no dice que te vaya a bendecir, dice que ya te bendijo. Mira, lo dice, si lo ponemos en pantalla, que nos ha bendecido, esto está en un tiempo pasado, con toda bendición espiritual. Toda. ¿Cuál es la necesidad que tienes? Y te lo digo no solo porque te interese la bendición, sino porque la bendición más gloriosa es experimentar a un Dios vivo en la persona de Jesucristo. Por eso te digo, si esta noche le puedes decir, Señor Jesús, perdona mis pecados, entra a mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si te alejaste de Él y has caminado todo este tiempo bajo una maldición constante, o aunque todo te ha salido bien, sabes que hay algo que te hace falta, y es esa paz interior. El Señor quiere tocar esta noche más allá de lo que hasta ahora ha tocado con sus beneficios. Porque Dios ha sido bueno, pero quiere no solo ser bueno con lo que te ha dado, sino darte su presencia misma, que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Qué tal si me acompañas a orar? Y si tú ya estás en Cristo, pues agradécele, porque los planes que Dios tiene para este tiempo son gloriosos. Este es el tiempo de tu bendición. No hay lugar para quejarse. No hay lugar para quejarse cuando caminas en fe, aunque mires lo contrario de lo que tú desearías, porque Dios no va a mentir. Acompáñame a orar. Padre, gracias por esta noche preciosa. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos convence de la justicia de Cristo
Yo ruego, Señor, que ministres la vida de todo el que está recibiendo esta palabra. El que hoy te recibe, Señor, obra el milagro del nuevo nacimiento. Si le estás entregando tu corazón, permíteme acompañarte en esta oración y dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste y resucitaste al tercer día. Sálvame, Jesús. Si te has alejado, hoy vuelve y dile: hoy vuelvo a ti, Señor. Reafirmo contigo, Señor, mi vida y creo que me amas. Perdóname, hoy empiezo de nuevo una etapa contigo. En el nombre de Jesús, fortalece a todo aquel que está en crisis, que está en dificultad, Señor, aún en los ataques en su mente. Pon tu mano de libertad, pon tu mano de sanidad en los que están pasando por un proceso de enfermedad, aún por los que han sido, Señor, atacados o infectados con el COVID-19. Les hablamos restauración, les hablamos vida. Declaramos que la Biblia dice que por las llagas de Cristo han sido curados. Señor, que se aumenten sus fuerzas, que sea reprendida esa infección en sus pulmones, que sea reprendido todo cáncer, todo tumor, todo quiste, que toda presión arterial sea normalizada. Creemos por un milagro ahora donde esta palabra llega, Señor, que se restauren hogares, que el que ha estado con un deseo, Señor, de acabar con su vida, hoy reciba esperanza. Reprende todo espíritu de muerte, todo espíritu de desesperación. Hay una paz de Dios que empieza a inundar ahora ese lugar donde estás y la presencia del Espíritu Santo está ahora ahí fluyendo. Dice el Señor que este es tu tiempo de bendición. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Levántate ahora, tú que has estado paralítico, que sean abiertos tus oídos, que se abran tus ojos. Es una noche de milagros, definitivamente. El Espíritu Santo está obrando por el poder del Espíritu Santo. Declaramos y creemos que esa palabra hoy ha llegado a tu corazón en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El Señor te bendiga. Qué precioso el tiempo que el Señor nos ha regalado. Déjame recordarte que los días miércoles y viernes nos puedes sintonizar en este horario a las 7:30 de la noche. Nos vas a encontrar en Facebook y en YouTube. Si por alguna causa no encuentras la transmisión en Facebook, la puedes ver en YouTube. Y el día domingo a las 10 de la mañana, excepto este domingo, que vamos a tener una transmisión a través de Facebook y de YouTube desde la iglesia Emanuel en Santa Ana, en El Salvador. Su servidor ha sido invitado a compartir la palabra de Dios y vamos a enlazar esa señal para Guatemala y para El Salvador. Y sabemos que va a llegar a muchos lugares más, en Estados Unidos, en México, en los lugares hasta donde esta palabra está tocando. Dios quiere que la recibas. Comparte entonces esa señal este domingo a las 9:30 de la mañana por este mismo canal. Dios te bendiga. Saludos a los hermanos en El Salvador. Nos preparamos para un fin de semana glorioso. Dios va a hacer cosas preciosas y se va a glorificar en su nombre. Que Dios te bendiga y hasta el próximo de la serie.